Aleluya, bienvenidos a todos los que están a través de estos medios sociales, a todo el mundo entero, desde aquí, desde Compton, California. En este día que vamos a estar todos aquí con esta congregación, siempre nos gusta, ¿verdad?, entrar en su presencia. Bueno, ya estamos en su presencia, pero vamos a decirle y decretar, aleluya, 3 veces, 2 en español y 1 en hebreo. Ustedes que están también sintonizando, acompáñenos ahí donde está. Aleluya, ¿listos? Aleluya, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dígalo más fuerte. Aleluya, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dígalo en hebreo. Aleluya. Ki tov, ki leolam hasto. Gloria a Dios. Nuestro Dios es un Dios bueno. Aleluya. Ahorita viene a mi espíritu, viene de mi espíritu a mi mente, a mi alma, lo que dice Hechos el capítulo 10 y el versículo 38. Cuando Cornelio fue visitado por ese ángel que le dijo, ve, manda a traer a Pedro, ¿verdad? Y Pedro vino y por primera vez entró en la casa de un gentil, les trajo la palabra, les trajo el mensaje. Y el Espíritu Santo, ¿verdad? Pedro está compartiendo a los gentiles. La primera vez que se menciona que los gentiles, ahora Dios está abriéndole las puertas para que puedan entrar al nuevo pacto, entrar al reino de Dios, a los gentiles, las naciones. 20 años habían pasado ya después, ¿verdad? Y cuando Cornelio tuvo esa visitación de ese ángel. Y Pedro dice en el versículo 38, cuando estaba ahí la casa llena, la casa de Cornelio, era un centurión del imperio romano. Y dice Pedro, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo Jesús anduvo haciendo ¿qué? Bienes. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios bueno, haciendo bienes y sanando a todos. ¿A cuántos? A todos, escuche bien lo que el Espíritu Santo dijo a través del apóstol Pedro, sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Oprimidos por el diablo. Bueno, en el nombre de Jesús de Nazaret podemos ver que enfermedades son opresiones del diablo, pero Cristo Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Aleluya, gloria a Dios. Antes de que tome su lugar, salúdele a 2 o 3 personas y dígales, prepárate para recibir el maná del cielo. Amén. Prepárate para recibir el alimento del cielo. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Bueno, pues ya teníamos algún tiempecito de no continuar en el libro de Tesalonicenses. Algunos quizás, no, yo sé que no se les ha olvidado, ¿verdad? Pero siendo de que pues entramos en las fiestas, ¿verdad? No pudimos ministrar el miércoles, que era el 25 de diciembre, por razón de que era un día muy especial, ¿verdad? Y luego pues, también el miércoles que siguió fue el nuevo año. Y se acuerdan que celebramos un tiempo glorioso también, el primer miércoles de este nuevo año 25. Nos gozamos. ¿Cuántos se gozaron? Amén, gloria a Dios. Pues tuvimos que compartir, ¿verdad? Y celebrar. Y fue fue una reunión corta por razón de las actividades. Y luego el siguiente miércoles, pues sentí en mi espíritu y corazón de enseñar y tocar concerniente el ayuno y la oración. ¿Cuántos se acuerdan que estuvimos viendo concerniente el ayuno? Gloria a Dios. Bueno, pues vamos, entonces terminamos ya el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses. ¿Trajeron su Biblia? Acuérdense que todo buen discípulo, todo buen estudiante de la palabra de Dios siempre trae su Biblia. Amén. Yo sé que muchos de ustedes, algunos de ustedes la traen en su teléfono, ¿verdad? Pues gloria a Dios, tiene que estar bien disciplinado para no permitir, ¿verdad? O no ser distraído cuando está usando su celular. Pero gloria a Dios, vamos a continuar. Vamos a el libro de Tesalonicenses, el capítulo 3. Amén. El capítulo 3
del libro de Tesalonicenses. Gloria a Dios. Sabemos que el autor de este libro es el apóstol Pablo. Bueno, digo el autor. El autor de este libro es el Espíritu Santo, hermanos. Pero el Espíritu Santo está usando, ¿verdad?, a Pablo para traer la palabra al pueblo de Dios, traer el mensaje, traer lo que el corazón del Padre, ¿verdad?, tiene. Y sabemos que el Padre le ha dado todo a su Hijo. Amén. Jesús mismo dijo, todo lo que el Padre tiene me lo ha dado a mí. Pero fíjese lo que Jesús hizo con lo que el Padre le dio. ¿Sabía usted que Cristo Jesús dijo que también lo que el Padre le ha dado nos los ha dado a nosotros? ¿Sabía usted que por eso Pablo dice que usted y yo somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo? Amén. Gloria a Dios, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Somos gente supremamente ricos. Amén. ¿Por qué? Porque hemos heredado todo lo que Cristo Jesús ha heredado. No lo vamos a heredar, ya lo hemos heredado. Amén. Y cuando usted empieza a poner su mente en las cosas que le faltan, las cosas que usted está viendo a su alrededor, pues eso va a permitir que usted se desanime, que usted se desaliente. Pero querido hermano mío, Dios quiere que usted ponga su mirada en las cosas de arriba. Amén. Y la manera como podemos ver las cosas de arriba es a través de la palabra de Dios que vino de arriba. Sí, amén. Amén. ¿Me está entendiendo? La única manera como saber qué es lo que pertenece a nosotros ya. Querido hermano mío, lo que estamos pasando aquí no se compara a la gloria, hermanos, que está por venir muy pronto. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, vamos entonces al capítulo 3, el versículo 1. Pablo dice, ¿sabe? Vamos a regresar un poquito antes. La razón es porque cuando principia por lo cual, tenemos que darnos cuenta por qué está diciendo por lo cual. No vamos a entrar nomás así. A mí me gusta cuando leo la Biblia, ¿verdad? Siempre me gusta leer, si había leído, ¿verdad? Vamos a decir aquí, si leí el libro de Tesalonicenses capítulo 2 el día de ayer, entonces para entrar al capítulo 3, regreso al capítulo 2, los últimos versículos, para ver qué se está tratando. Es muy importante, hermanos, quiero nomás tomar dos minutos quizás, para ayudarles a entender que la razón por qué muchas personas no le encuentran tanto interés al Nuevo Testamento y a la palabra de Dios es porque cuando lo leen, están leyendo pedacitos. Están, ¿verdad? Y no están recibiendo todo por razón de que como que no tienen el concepto, como no tienen la conciencia de que estos libros no tenían capítulos y versículos, eran cartas, eran escritos, ¿verdad? Entonces uno para poder disfrutar lo que está diciendo tiene que leerlo todo, no desconectarlo. Pero cuando usted lo desconecta, pues a veces no sabe lo que estaba diciendo antes. Y si usted no sabe lo que se está tratando antes, pues ¿cómo va a poder entender lo que Pablo está diciendo o el Espíritu Santo está diciendo? Por eso es bueno que cada vez que usted lee su Biblia, regrese un poquito a los últimos versículos para ver de qué se estaba tratando, para que usted pueda seguir ese mismo pensamiento o esa misma enseñanza que el Espíritu Santo está trayendo. El problema es de que muchas personas piensan que cuando pusieron capítulos, que eso ya está cambiando el tema, que ya está en otro tema, y verdaderamente no. Los capítulos y versículos los pusieron para nuestra propia ayuda, para que nosotros pudiéramos tener referencias y encontrar los lugares rápido. Imagínense usted si no tuviera capítulos y versículos para encontrar, ¿verdad?, esos versículos que nos han ministrado y nos ministran. Sería muy difícil, tuviéramos que leer toda la carta para encontrar dónde estaba, pero porque nos han ayudado poniéndolos en capítulos y versículos, pues eso nos ayuda para referencia, para poder. Pero tengan en mente, hermanos, que cuando el Espíritu Santo está trayendo una carta, ¿verdad? Porque son cartas del corazón del Padre, hermanos. Esto viene directamente a través del Espíritu Santo a sus apóstoles, y por eso lo tenemos aquí, y eso es nuestro alimento. Esta es Shula Henaene Kietre Bostane Kitiana.
Le cruzum brandingre dastereacana. La palabra de Dios es nuestra conexión con el Padre, hermanos. La palabra de Dios es nuestra conexión con el reino de Dios. Amén. Es lo que el Espíritu Santo está diciendo. Entonces, entre más nosotros estamos conectados a su palabra, estamos más conectados con el reino de Dios y el reino de Dios con nosotros. Amén. Y quiero que sepa, hermano, que el reino de Dios es el reino que va a reinar para siempre y siempre. Sí, el reino de tinieblas tiene su fin. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces vamos a regresar al versículo, wow, ¿dónde vamos a? Porque principio, versículo 17 dice, pero nosotros, versículo 17 del capítulo 2, Pablo dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos aún mucho, con mucho deseo, ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza? Oh gozo, oh corona de que me gloree. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Cada vez que yo medito y leo en esto, hermanos, pastora, yo y pastora sentimos de eso mismo, este mismo sentir, este mismo espíritu, este mismo concerniente cada uno de ustedes que Dios nos ha puesto encargado como pastores. Ustedes son nuestra gloria, hermanos. Y cada vez que leo eso dije, Pablo está sintiendo porque no los ha visto. Y él está tan unidos, tan conectados en espíritu con ellos, que los estaba extrañando tanto, hermanos. Y él mismo está diciendo, ¿verdad?, cómo los extrañaba, cómo estaba deseando, ¿verdad?, verlos. ¿Verdad? El versículo 19 dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Verdad? El versículo 20, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Ustedes también. Y quizás algunas personas que están sintonizando quizás digan, pues yo no soy parte de esa congregación, yo no soy parte del Centro Palabra de Fe, pero quiero que sepa que aún todavía siento de que en el momento en que usted se conecta a través de estos medios sociales, donde quiera que usted esté, hay una conexión en el Espíritu también. Hay una conexión, quizás no nos hemos visto de cara a cara, pero del momento que usted, ¿verdad?, abre está viendo este programa, ¿verdad?, que está transmitiéndose ahorita en vivo, hay una conexión ahí en el Espíritu, ¿no? Porque Dios está en todo lugar. No hay distancia. Ahorita estamos apartados y separados físicamente, pero en el Espíritu somos uno. En el Espíritu estamos unidos. ¿Sabía usted que no hay distancia en el Espíritu? Voy a repetir otra vez eso. No hay distancia en el Espíritu. Por eso cuando oramos aquí, instantáneamente Dios puede obrar allá en Guatemala, obrar no importa dónde, porque en el Espíritu no hay distancia. Ahorita físicamente estamos apartados por distancia, pero en el Espíritu estamos unidos. En el Espíritu somos uno. Qué bonito, ¿verdad? Y por eso Dios quiere que también, cuando tengamos la oportunidad de hacer todo el esfuerzo, hermanos, de congregarnos, de unirnos. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo Jesús necesita, y vamos a estar viendo aquí la importancia, ¿verdad?, de juntarnos. Amén. Entonces Pablo está diciendo, dice el versículo 20, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Ahora vamos al capítulo 3, versículo 1. Por lo cual, dice Pablo, no pudiendo soportarlo más, ya no se podía aguantar. Ya no podía soportar Pablo, ¿verdad?, escuchar noticias, saber cómo estaban los hermanos allá en Tesalónica, si estaban haciendo bien, si todavía estaban en la fe, si estaban sirviendo al Señor todavía, qué es lo que está pasando. Acuérdense que en ese tiempo, hermano mío, no había celulares. En ese tiempo no había, ¿verdad? No había la comunicación que hay ahora. Tomaban meses y meses para poder llegar las cartas, ¿verdad?, para las noticias de lo que estaba pasando. O alguna persona quizás viajando, le daban el reporte audiblemente y luego esa persona tenía que viajar
por barco o por burro, no sé qué, ¿verdad? De manera para transportar, y luego cuando llegaban ya habían pasado meses, ¿verdad? Para traer las noticias, y es la manera como se comunicaban. Entonces Pablo está diciendo que cuando ya no podía soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Cuando Pablo dice acordamos quedarnos solos en Atenas, está diciendo de que él ya no, siendo de que él ya no podía soportar escuchar, saber cómo estaban haciendo los hermanos en Tesalónica, ¿verdad? Él decidió quedarse ahí y luego enviar a Timoteo, ¿verdad? Para Tesalónica, para escuchar y saber de ellos, cómo están. Entonces, fíjese, vamos a Hechos 17 y vamos a ver ahí en Hechos 17 cuando Pablo llegó a Éfeso, ¿verdad? Vamos a Hechos 17, el versículo 15 y 16. Dice, y los que se habían encargado de conducir a Pablo, le llevaron a Atenas. Dije Efesios, pero no era Efesios, era Atenas. Y habiendo recibido orden para que Silas y Timoteo, de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se entristecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Ahora vemos aquí que Pablo, con sus discípulos, con aquellos que él está entrenando para el ministerio, él tenía un número de personas que lo acompañaban. Por supuesto, sabemos que Lucas siempre estaba a su lado. Lucas, ¿verdad? Es ¿por qué? Porque él es el que escribió el libro de Hechos. Él es el que siempre estuvo con Pablo. Donde quiera que Pablo estaba, ahí está también Lucas, el autor del libro de los Hechos. Él es también el mismo autor del libro de Lucas. Entonces vemos de que cuando dice que nos pusimos de acuerdo, entonces eso es Pablo, que es el rabino, ¿verdad? El maestro. Entonces él manda a Timoteo. Entonces en el versículo 2, dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Para confirmaros. Ahora yo vi el diccionario para estas dos palabras porque la importancia que Pablo quería y envió, ¿verdad?, a Timoteo, dice para confirmar y exhortar. Puede ver ahí donde dice, enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros. Digan conmigo, confirmaros. Ahora esa palabra confirmaros viene de la palabra confirmar. Para confirmar. Y exhortaros respecto a vuestra fe. Ahora, la palabra confirmar, el diccionario dice, para establecer una verdad o corregir y estar seguro lo que uno ha creído. Que no haya ninguna duda, que no haya ningún temor de lo que uno ha oído, pero que esté bien firme, confirmar. Esto es algo bastante importante porque tristemente todavía hay algunos cristianos que todavía el enemigo puede titubear y empiezan a dudar. ¿Estaré yo bien con el Señor? ¿Estaré yo salvo? ¿Fui lleno del Espíritu Santo? ¿Verdaderamente estoy yo hablando en lengua? ¿Cuántos de ustedes el enemigo a veces ha puesto duda en su mente? Ese es el trabajo del diablo, hermanos. El enemigo siempre está buscando de una manera. Si él mismo vino y tentó a Jesús para traerle duda que él era el Hijo de Dios, ¿usted no cree que también lo va a estar haciendo nosotros? Entonces Pablo estaba, ¿verdad?, pensando de enviar a Timoteo para confirmar, para ayudarles a asegurarse que lo que han oído y
Y lo que han recibido del Espíritu Santo es la pura verdad. No hay ningún engaño, no hay ningún error. Y luego la palabra exhortar también, donde dice confirmar y exhortaros respecto a vuestra fe. Y la palabra exhortar dice to strongly encourage or urge someone to do something. Disculpe que está en inglés, pero ustedes hablan bien el inglés. Voy a hacer lo posible para traducirlo al español. Strongly encourage or urge someone to do something. Usar fuerza o animar fuertemente que una persona haga algo, ¿verdad? No lo podemos forzar, no lo podemos torcer la mano para que lo haga, pero exhortar es la palabra animar fuertemente, animarlos ¿cómo pudiera decirle? Urgentemente, es algo urgente. Es algo urgente que cuando Cristo Jesús decía, hermanos, aquel que tenga oído para oír, oiga. Jesús decía eso, hermanos, porque lo que él acaba de decir era una exhortación para ayudarles. Y cuando él dice aquel que tenga oído para oír, es algo urgente, es algo que él quiere que pongan atención para que cumplan, para que hagan lo que están oyendo. Y ese es el trabajo que el Señor ha puesto, porque el Señor nos obliga por el Espíritu Santo a exhortar al pueblo de Dios, no regañarlos, aunque a veces personas sienten que se están siendo regañados. La única vez es que las personas sienten que están siendo regañados es porque lo necesitan. Si me está entendiendo, si una persona está haciendo algo bien, ¿verdad? Cuando oye algo, pues no se va a sentir mal, pero aquellos que no están haciendo lo que deben de estar haciendo. Y luego el Espíritu Santo, a través del predicador, a través del maestro, ¿verdad? Empieza o está exhortando, le está animando a corregirlos, a que hagan lo que deben de hacer. Pues, tristemente, algunas personas, hermanos, ninguna persona, humanamente, ninguna persona le gusta ser corregido. Eso es algo ya en la naturaleza de la carne. ¿Por qué? Porque no nos gusta que alguien nos corrige. ¿Por qué? Porque nosotros sentimos que todos estamos bien, todos estamos haciendo bien, ¿verdad? Pero Dios quiere que nosotros escuchemos lo que el Espíritu Santo tiene para cada uno de nosotros. Y cuando nosotros tomamos la actitud que si nos está corrigiendo o esa es la manera como el Señor nos castiga, hermano. No nos castiga con enfermedades y tristemente muchas personas por eso se confunden. Y el enemigo ha usado eso. Y óigame, es algo que tiene muchos años de que el cuerpo de Cristo Jesús ha enseñado y ha dicho, ¿verdad?, que Dios a los que Él ama, Él corrige, Él castiga. Y tristemente la mayoría de personas cuando oyen el castigo y la corrección, la mayoría inmediatamente piensan de que es alguna enfermedad, que Dios envía una enfermedad para corregir. Dios envía una enfermedad o una tragedia para corregir. Y eso no es cierto, hermanos. Cosas van a suceder porque estamos viviendo en este mundo, ¿verdad? Y Dios ha prometido protegernos. Ahora, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y no nos corregimos, la palabra de Dios es dada, luego nosotros escuchamos la palabra, luego con la palabra nos juzgamos nosotros mismos. ¿Sabe qué es juzgar, verdad? No condenar, no. Tú te examinas, examínate. ¿Estoy haciendo lo que la palabra de Dios me está diciendo que haga? ¿Por qué? Porque Dios sabe, hermanos, que a través de su palabra nos trae luz. Su palabra nos trae, no solamente nos trae luz, pero su palabra trae sanidad también. Amén. La palabra de Dios dice que es medicina a todo nuestro cuerpo. Amén. Su palabra nos ayuda. Entonces, cuando nosotros oímos su palabra y no nos corregimos, no escuchamos la palabra, Dios no nos puede proteger, hermanos. Nosotros mismos estamos abriendo la puerta al enemigo. Eso no estoy diciendo eso que cuando pasa algunas tragedias todo le abre la puerta. No, estas cosas van a venir, hermano, y van a venir. Pero gloria a Dios que usted y yo tenemos la gloriosa promesa que no importa lo que el enemigo nos traiga,
No importa qué tan grande sea la prueba, Dios siempre nos da una salida, dice Pablo en Corintios. Con la prueba, Dios no es el que trae la prueba, hermanos, es el enemigo que viene para hurtar, matar, destruir. Pero cuando tú te estás enfocando en la situación, estás enfocándote en la circunstancia adversa, te estás enfocando en la enfermedad, o estás enfocándote tú ¿verdad? Lo que el enemigo está haciendo. Entonces lo que está haciendo es, te estás llenando más y más de duda y de temor. Dios quiere, hermano, que cuando tú estás pasando por esto, pon tu mirada en la salida. La salida es la palabra de Dios. Amén. Es nuestra fe en Cristo. Y siempre Dios, Cristo Jesús, siempre nos va a llevar a la victoria. Amén. Dije, siempre nos va a llevar a la victoria. Eso es si nosotros seguimos su palabra. Y gloria a Dios que Dios siempre nos da la victoria. Amén. Amén. Entonces Pablo, en el versículo 2 dice, enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Vamos a 2 de Corintios 1:1. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 1. Pablo dice, Pablo es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a las iglesias de Dios que están en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Entonces vemos aquí, estoy usando esta referencia, este versículo, porque Pablo dice, enviamos a Timoteo. Timoteo era un discípulo del apóstol Pablo. Pablo notó y Pablo vio que Timoteo, cuando primeramente lo conoció, se dio cuenta que su abuela era una mujer de mucha fe, y su madre también era una mujer de mucha fe, ¿verdad? Su madre era judía, pero el padre de Timoteo era griego, era gentil. Y entonces, pero Pablo vio que este joven tenía, que Dios lo podía usar en el ministerio. De una manera u otra, Pablo, por el Espíritu Santo, por supuesto, no era solamente Pablo, pero el Espíritu Santo poniéndole en el corazón de Pablo de que Timoteo podía ser un buen instrumento en el reino de Dios. Entonces él le invitó a Timoteo para acompañarlo, para discipularlo. Y gloria a Dios que Timoteo vino a ser un pastor tremendo. Él pastoreó también la iglesia en Éfeso. Amén. Entonces aquí vemos de que Pablo viajaba, Timoteo viajó mucho con Pablo, pero el propósito no era nomás de ir a una excursión y viajar con el apóstol Pablo para ver el mundo entero. No, lo llevaba porque diariamente, hermanos, diariamente le estaba compartiendo la palabra de Dios, entrenándole, enseñándole. ¿Por qué? Porque lo estaba preparando para dejarlo en una iglesia. Ese era el trabajo de Pablo, preparar pastores, preparar personas porque él iba a lugares donde nunca se había predicado el evangelio, y ahí se quedaba a veces por 1 año, 2 años, y se establecía una iglesia. Y después de que estaba establecida una iglesia, ahí dejaba a uno de sus discípulos que había preparado, y si ya está listo, lo dejaba ahí, y luego seguía a otro lugar, y siguiendo entrenando a otros. Gloria a Dios que usted también puede ayudar a personas crecer en el Espíritu para que ayuden a otros a crecer. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere que esté aconteciendo. Eso es donde viene el crecimiento, hermanos, de la iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a Colosenses 1:1. Libro de Colosenses capítulo 1, versículo 1. Aquí vemos otra vez donde Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Una vez más está incluyendo ahí a Timoteo. Romanos 16:21. Romanos 16:21. ¿Todavía están conmigo? Amén. Romanos 16:21. Cuando ya se está despidiendo Pablo de la carta, está escribiendo ya las últimas palabras de la carta a los romanos. Dice en el versículo 21, capítulo 16. Os saludan Timoteo, mi colaborador. Miren, hermanos, el Espíritu Santo está pidiendo de cada uno de nosotros
que usted también sea un colaborador del reino de Dios. No solamente somos embajadores del reino de Dios, de Cristo Jesús, como dice Pablo. Vamos a esos versículos porque este es lo que el Espíritu Santo está haciendo para la iglesia. Ahorita tenemos una ventana tan gloriosa, hermanos. Ahorita tenemos una ventana aquí en este país que el enemigo quiso cerrar. El enemigo quiso parar nuestra boca. El enemigo quiso detener el evangelio de que fuese predicado. Y era obra del diablo. Pero ahorita las puertas están abiertas, hermano. Tenemos una libertad gloriosa de predicar las buenas nuevas a todo el mundo entero, especialmente a nuestros familiares aquí en los Estados Unidos. No nos vamos a meter en problemas como nos estamos metiendo en problemas. No sé si usted sabía, hermanos, que estaban queriendo sacar de la radio y la televisión los programas cristianos. De aquí en los Estados Unidos han querido. Pero no van a poder, gloria a Dios, porque la iglesia está despierta. La iglesia está orando. Gloria a Dios. Yo ahorita que dije que somos colaboradores también, vamos, abra su Biblia conmigo. Esto no estaba aquí en mis notas, pero quiero que usted vaya conmigo a 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo en esta tarde? ¿Tú estás en Cristo también? Si no, mantente ahí donde estás porque vamos a estar haciendo una oración para que tú también puedas estar en Cristo, en el cuerpo de Cristo, en el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Cristo en ti. Dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo y tú no puedes comprarlo, tú no puedes tener tu green card o tus papeles para poder ser. No, tú tienes que nacer por el Espíritu Santo para estar en Cristo. Y ese es el estar en Cristo. Cuando el Espíritu Santo tomó mi espíritu, cuando yo reconocí que Cristo Jesús era mi Señor y Salvador, lo confesé como mi Señor y Salvador. Si tú has hecho eso, tú también estás en Cristo. Yo sé que personas dicen, bueno, pues yo pertenezco a esta religión. No se trata de religión. La religión no te salva. La religión no salva a ninguna persona. Al contrario, tristemente, las religiones son los que han causado los problemas en este mundo. El espíritu religioso es el espíritu más horrible. El espíritu más... porque note lo que está sucediendo ahorita con estos espíritus religiosos. Esos Hamas que están matando, ¿verdad? Y otros, por causa en el nombre de sus dioses, en el nombre de sus dioses, están haciendo esas atrocidades. Están matando a los niños. Es algo horrible. Y detrás de todo eso es un espíritu religioso. Es la religión. La religión ha sido, ¿verdad? Porque son demonios, hermanos, que han tenido a la gente engañada. Y la misma gente se han estado peleando desde el principio. Caín mató a Abel y fue por religión. Aunque no era una religión, pero era por razón de que Dios se había agradado de la ofrenda de Abel, pero no se agradó de la ofrenda de Caín. Entonces se enojó tanto que se llenó de celo, ¿verdad? Y mató a su hermano Abel desde el principio y hasta la fecha. Todavía el enemigo, el diablo mentiroso, él es el Dios. Satanás es el que ha inventado todas las religiones, hermano. Las religiones son invenciones del diablo. Es la persona más religiosa en el universo. Pero gloria a Dios que usted y yo no estamos en una religión. No, tenemos una relación íntima con Dios el Padre. Gloria a Dios. Ahora, por supuesto, personas que pertenecen a estas religiones, si han aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador de sus vidas y están conectados con Él en la oración, conectados con Él a través de la palabra, pues, gloria a Dios. De ahí, de esas denominaciones, está también la iglesia. Pero no es la denominación o la religión que salva. La religión no te va a poner en Cristo. La religión no te pone en Cristo. Yo sé que personas creen que sí. Dice, pues yo fui bautizado en esta religión. Sí, pero eso no quiere entender que tú estás en Cristo. Tiene que ser el Espíritu Santo que te pone en Cristo.
Dije, es el Espíritu Santo que me puso a mí en el Espíritu de Cristo. No lo hizo ningún pastor, ningún apóstol, ningún profeta, ningún maestro, no lo hizo ningún sacerdote. El trabajo de poner mi espíritu y ponerme a mí en Cristo es la obra del Espíritu Santo de Dios. Él es el único. Y cuando yo fui puesto en el Espíritu de Cristo, ese es lo que la Biblia llama el nacimiento nuevo. El nacimiento de arriba. Yo fui engendrado por el Espíritu Santo, como dice Juan el capítulo 1. Si tú tienes a Cristo Jesús, tú naciste de nuevo, tú también estás en Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Cuando Pablo dice en 1 Corintios 12, así como el cuerpo tiene muchos miembros, versículo 12, tiene muchos miembros, así también Cristo. Y cada uno hemos sido bautizados por un solo Espíritu en el cuerpo de Cristo. Ese bautismo, escúchame bien, no es el bautismo en agua. Ese bautismo, que la palabra bautismo es sumersión, tomar un objeto y ponerlo dentro de algo. Normalmente se usa agua como para representar, y tomas la persona o la verdad y se sumerge. Ese es el bautismo de salvación, no es el bautismo en agua. El bautismo en agua viene después, es solamente una demostración en lo físico de lo que ya sucedió en el Espíritu. Es el Espíritu Santo que toma tu espíritu humano, ese espíritu lleno de pecado, ese espíritu con la naturaleza pecaminosa. ¿Sabes lo que sucede? Espiritualmente ya estamos muertos por causa del pecado. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios, aleluya, te engendra, esa palabra incorruptible. Pedro dice que hemos renacido no con simiente corruptible, pero simiente incorruptible por la palabra de Dios. Aleluya. Entonces tú y yo fuimos puestos en Cristo cuando nacimos de nuevo. Amén. No cuando te hiciste miembro de una iglesia. Aunque es importante que te hagas miembro de una iglesia, que sea una iglesia buena, que están enseñando la palabra de Dios y no están enseñando tradición. Entonces vemos aquí que Pablo dice, de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura. Solamente el Espíritu Santo te puede dar un espíritu nuevo. Nueva criatura, una nueva creación que no existía antes. Un espíritu que no existía antes. ¿Por qué? Porque antes tenías un espíritu pecaminoso, un espíritu con la naturaleza del diablo, un espíritu muerto. La muerte es la naturaleza del diablo, hermanos, porque el diablo es el que trajo muerte. ¿Qué significa muerte? No estamos hablando de la muerte de la cesión de vida. Se corta una rama y se seca, se muere. Nosotros a veces cuando pensamos de la muerte, pensamos en un cadáver, ¿verdad? Oh, esa persona está muerta. Bueno, el cadáver está muerto, pero ¿dónde está el espíritu de esa persona? ¿Dónde está el alma? La muerte, la Biblia cuando habla de la muerte, no está hablando de la muerte física. La muerte física no es nada. La separación del espíritu tuyo, el espíritu mío, el espíritu del hombre, de Dios mismo, es lo que la Biblia llama muerte. La muerte espiritual es lo más horrible. ¿Por qué? Porque si tú te mueres en este mundo, tienes esa vida, tu alma, tu cuerpo físico. Si tú te mueres y no has nacido del Espíritu Santo, vas a pasar la eternidad separado de Dios para siempre y siempre. Después de la muerte, después de esta vida, y tú mueres, y no abriste tu corazón a Cristo para confesarlo como Señor y Salvador de tu vida, eternamente vas a ser separado para siempre y siempre. Y vas a ser llevado o entregado a un lugar donde Jesús mismo dijo, al lago de fuego, al infierno. Es algo que personas lo toman muy livianamente. A veces personas lo usan de burla. A veces, ¿verdad? Le han preguntado a personas, oye, ¿no quisieras tú ir al cielo? ¿No te gustaría ir tú al cielo? No, dice. ¿No quieres ir al cielo? No. No, ¿por qué no quieres ir al cielo? Pues no conozco a nadie allá. Todos mis amigos están en el infierno. Lo toman bien como que es algo ridículo. No se imaginan, piensan que es una burla. Si verdaderamente se dieran cuenta que sí hay un infierno y van a pasar la eternidad separados, lo más importante no es tanto de que se van a perder el infierno para siempre y siempre. Nuestro trabajo no es decirles que se van a quemar.
Nuestro trabajo es decirles del gran amor de Dios y lo que Cristo Jesús ya hizo para que no tuvieran que ir ahí. Qué amor tan grande que Dios mismo hubiera enviado a su Hijo y luego enviarlo al infierno para que sufriera en nuestro lugar. Ya cuando una persona oye, hermanos, el amor tan grande de Dios y lo que Dios hizo para que no se pierdan, mas tengan vida eterna, que no es ese mensaje que Cristo Jesús vino a dar, que no fueron las palabras que salieron de la boca y de los labios de nuestro Señor cuando estaba hablando con Nicodemo. En Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, donde en el infierno, no se pierda, mas tenga vida eterna, que pase y disfrute la creación que Dios hizo para todos nosotros eternamente. La gente a veces son engañados por el diablo de que solamente van a vivir aquí, en esta vida, dale todo el gusto que tú quieras, dale todas las ganas que acabo de ver que te puedas muerto, ya se acabó todo. La mentira más grande que el diablo le ha dado a la gente. ¿Por qué? Porque ya hay vida después de la muerte. El espíritu del hombre es eterno. Pero gloria a Dios que tú y yo estamos en Cristo, somos nueva creación. Las cosas viejas, ¿cuál cosas viejas? Esa naturaleza pecaminosa, hermanos, ha pasado. Esas cosas que habíamos hecho, las cosas que habíamos dicho, las cosas que éramos, ya Dios no ve esas cosas. Cuando Dios nos ve a nosotros en Cristo y ve a Cristo a nosotros. Amén. Aleluya. Cuando Él nos ve a nosotros, Él ve la preciosa sangre que Él dio para comprarnos, para rescatarnos. Aleluya. Él nos ve con un amor tan grande. Él nos ve diciendo, qué bueno que tú abriste tu corazón a mí a través de la sangre de mi Hijo. Ahora tú puedes disfrutar la eternidad conmigo. Vas a poder reinar conmigo todo este universo. No solamente aquí en este planeta, pero en todo el universo. Amén. Dice, somos nuevas personas, todas las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas en Cristo. Y luego dice, y todo proviene de Dios, quien fíjese cómo dice, nos reconcilió. ¿Sabe qué significa reconciliar? Éramos enemigos antes, pero ya no somos enemigos. Ahora somos más que amigos. Somos hermanos en Cristo. Y Cristo es nuestro hermano, Él es nuestro hermano mayor. Él es nuestro Salvador también. ¿Sabía usted que cuando Jesús resucitó a los muertos y las mujeres venían, ¿verdad? Jesús les dijo, ve y dile a mis hermanos que yo subo a mi Padre y a su Padre. Él mismo nos llamó hermanos. Él es nuestro hermano mayor, pero es nuestro Salvador también. Él es nuestro Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. Dice todas estas cosas que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio. Nos ha dado el ministerio ¿de qué? De la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Usted y yo tenemos esa palabra, hermanos. Amén. Tenemos usted y yo tenemos la palabra de reconciliación. Dios quiere reconciliarse con todo pecador, hermano. Amén. No importa qué clase de pecado haya hecho, no importa qué clase de persona sea, Dios ya pagó el precio de los pecados de todo ser humano. Esa sangre preciosa suficiente. Consigo todo el mundo, no tomándose en cuenta sus pecados, nos ha dado la palabra de reconciliación. Así que somos, no vamos a ser, ya somos. Diga conmigo, somos. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Cuántos saben que es un embajador? Nosotros somos representantes del reino de Dios, aleluya. Somos embajadores, aleluya, de Cristo. Somos embajadores de Cristo. Dice, embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Cada vez que usted le comparte la palabra con personas, acuérdese que lo que Dios quiere es que esa persona se reconcilie con Él. ¿Por qué? Porque son enemigos de Dios. No lo saben, pero son enemigos de Dios porque andan abrazados ahí con el diablo. Pero no les diga eso porque se van a enojar. Le van a dar un buen golpe y lo van a dejar tirado ahí. Y va a ser culpa de usted por no usar sabiduría. No, usted. Dice, versículo 21, al que no conoció pecado, ¿quién fue ese?
Cristo. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Voltea hacia su vecino. Voltea hacia su vecino. Usted está viendo la justicia de Dios en Cristo. Usted está viendo la justicia de Dios en Cristo. Cada uno de ustedes que han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, están viendo la justicia de Dios. La palabra de Dios dice, Él fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Ese es su testimonio, hermano. Eso debe estar saliendo de su boca cada vez que el diablo quiere hacer algo. Usted diga, el diablo mentiroso, yo soy la justicia de Dios en Cristo. Amén. Usted ha sido justificado, usted ha sido santificado, usted ha sido redimido. Y Pablo dice en Romanos 8 que también nos ha glorificado. Aleluya. Amén. Vamos a regresar al capítulo 3, versículo 3. Versículo 3. Dice, a fin de que nadie se inquiete. Esa palabra inquiete, ¿verdad? Que esté confundido, que esté inquieto. ¿Qué es lo que está pasando? Que esté alarmado. Pablo está diciendo por el Espíritu Santo a fin de que nadie. Entonces, miren, lo que Pablo está diciendo, cuando un creyente está confirmado en la palabra, está bien confirmado y sabe lo que sabe, está bien seguro en su salvación, está bien seguro en su fe, a través de la exhortación de la palabra, a través de verdad, entonces no va a estar inquieto, no va a estar confuso, no va a estar ahí lleno de pánico. Lleno no, va a estar pero bien firme, como un árbol que tiene esas raíces pero bien profundas, bien cimentado, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Pablo está escribiendo esto a los tesalonicenses, avisándoles que él ya les había dicho. Vamos a Efesios 3:13. Efesios 3:13. Efesios 3, versículo 13. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. ¿Cómo es eso? ¿Cómo de esos? ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Por lo cual pido que no os desmayéis a causa de mis tribulaciones. Estos creyentes, hermanos, cuando él escribe la carta a los Efesios, acuérdense que Pablo fue el que estableció la obra y la iglesia en Éfeso. Las iglesias que están en el libro de Apocalipsis, Esmirna, Laodicea, Efesios, Filadelfia, todas estas iglesias fueron establecidas por Pablo, hermanos, por el apóstol Pablo. 7 iglesias. Entonces, cuando él escribe a los Efesios, él sabía, hermanos, que los hermanos en Éfeso se habían dado cuenta de los padecimientos de Pablo, todo lo que Pablo estaba sufriendo, cómo lo habían azotado, cómo lo habían apedreado, como en cada vez que a todos los lugares que Pablo iba, siempre se encontraba con bastante persecución. Lo que Satanás quería matarlo, hermanos. ¿Por qué? Por el evangelio, hermanos. Por lo que Pablo traía. Él traía vida eterna, hermanos. Él traía salvación. ¿Usted cree que el diablo va a quedarse ahí con las manos cruzadas, dejar que malo le arrebate todas esas almas? No, Señor. Él de una manera u otra, y siempre usando a las religiones, siempre usando a los judíos o a las otras religiones, ¿verdad? Como en Éfeso, ¿verdad? La gente estaba entregada a sus dioses. Y cuando Pablo mencionaba a Cristo y lo que estaba, entonces la gente se enojaba y el diablo levantaba persecución por la religión, que Pablo estaba trayendo la verdad, hermanos, y el diablo se enojaba. Entonces, vamos a... bueno, aquí dice, cuando dice Pablo, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo está diciendo, la razón por qué viene Pablo y dice, es vuestra gloria. Si Pablo no hubiese llevado el evangelio
Porque el trabajo del diablo, el propósito del diablo, traerle persecución a Pablo, es para que Pablo se desanimara, para que Pablo tirara la toalla, para que Pablo dijera, yo no puedo seguir. Cada vez que yo entro en una ciudad, me apedrean, me azotan. Cada vez que yo voy, se levanta, ya no puedo. Acuérdense que estuvimos viendo que Pablo le pidió a Jesús que le quitara este aguijón. Él mismo supo que el diablo le había asignado un aguijón en su costado. Pero ¿cuál fue la respuesta de Cristo? Pablo, bástate de mi gracia. Mi gracia es suficiente. Mi gracia es mucho más grande y tú puedes, con mi gracia, tú puedes vencer todo lo que el diablo te tire. Amén. Cuando Pablo dijo, entre más débil estoy, entre menos de fuerza tengo por todo lo que me ha pasado, todo lo que he sufrido, la gloria, el poder y el Espíritu Santo es el mismo Espíritu que vivificó el cuerpo de Cristo, me da vida. Pablo experimentó eso, hermanos, muchas veces. Cuando Pablo escribe en Romanos 8, el versículo 11, y esto es para usted y para mí también. Esto es palabra de Dios, hermanos. Pablo por el Espíritu Santo dice en Romanos 8, 11, y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, ese mismo Espíritu que resucitó a Cristo Jesús de los muertos, le dará vida, le dará salud a vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Pablo no estaba hablando de la resurrección de los muertos, hermanos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está en los cadáveres de los que ya están allá en el cielo. Él está hablando de aquellos que todavía están vivos. Él mismo lo experimentó, hermanos. Cuando no tenía fuerza por razón de lo que habían hecho. A veces pasaba hambre, hermanos. A veces lo habían azotado, había sangrado, hermanos. A veces, y luego, en vez de esperar una semana o 2 semanas, o una, ¿verdad?, para que se recuperara y sus heridas se quedaran sanos. ¿Sabe lo que este hombre hacía, hermanos? Le pagaba para atrás el diablo. Y Pablo con la gracia, ¿por qué? Porque cuando él confiaba en el Señor, se fortalecía y Cristo Jesús le dijo algo que es para usted y para mí. Pablo, mis fuerzas se manifiestan más en tu debilidad. Pablo dice, pues mejor voy a gloriarme en mi debilidad. No dijo en mi enfermedad, porque no era enfermedad, hermanos, era todo lo que estaba sufriendo físicamente, porque el diablo lo quería matar. Y no pudo. Y no va a poder. Amén. Amén. Porque usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene el mismo Espíritu. Y Pablo experimentó eso, que el mismo Espíritu le daba vida. Usted declare eso también en el nombre de Jesús, que el Espíritu que está en mí. Hermanos, déjeme decirle que su sanidad, su libertad, su victoria no viene de afuera, no viene de allá de arriba, no viene de otro lugar. Su sanidad, su victoria, viene de adentro. Amén. Porque ahí está el Espíritu Santo. Ahí está ya, hermanos. Su sanidad ya está en usted. Su victoria ya está en usted. Si usted dice, pues no lo veo, eso no se trata de ver, usted decrételo y confiéselo. Porque acuérdese, hermano, que cuando usted decrete, declara su palabra, la palabra de Dios, todo viene por fe, hermanos. Todo se recibe por fe. ¿Y de dónde viene la fe? De oír la palabra de Dios. Pero su espíritu humano necesita oír que usted mismo está decretando y confesando la palabra. ¿Todavía está aquí? Entonces, cuando Pablo dice que mis tribulaciones es para vuestra gloria. Cuando Pablo fue llevando el evangelio, hermanos, en esa condición, cuando la gente lo miraba, ellos podían ver que era un milagro que este hombre estuviera andando y estuviera vivo. Y luego compartiendo la palabra.
Lo que el Espíritu Santo, hermano, hacía cuando esta gente oía. Y acuérdense que Pablo, hermanos, cuando él predicaba la palabra, no la predicaba solamente con esas palabras grandototas. No, no. Él venía directo. Lo que él predicaba era Cristo y la cruz y su resurrección. Pero lo predicaba con tanto poder que los demonios temblaban. Los enfermos sanaban. Los demonios salían. ¿Por qué? Porque él iba con la demostración del poder del reino de Dios. Y usted y yo tenemos ese mismo Espíritu Santo. Gloria sea el nombre de Dios. Entonces cuando él dice, vino, los cuales son para vuestra gloria, pues cómo no, Pablo le estaba trayendo la gloria de Dios a través de la palabra. Y cuando ellos oían y oyeron la palabra, fueron salvos. ¿Qué es lo que pasó? Fueron hechos santificación, redención, justificación y glorificados, como Pablo dice en Romanos 8. Gloria a Dios. Vamos a Hechos 9, 16. Hechos 9, 16. Dice, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y habiendo tomado alimento. ¿No es? Pero me gusta ese también. Ese es el versículo 19. Sí. Porque yo le mostraré. Esto que Cristo Jesús le dijo a Ananías. Cuando Pablo se encontró con Cristo en el camino a Damasco, a mediodía, llevaba cartas para arrestar a todos los del camino. No eran llamados cristianos entonces, todavía no eran llamados cristianos, pero se encontró con la cabeza de la iglesia. Se encontró con Cristo Jesús, nuestro Rey, nuestro Señor. Más brillante que el sol, que yo tres días no pudo ver nada por la gloria. Y ahí estuvo él, no comió nada ni bebió agua. Pero Dios le mandó a Ananías, un discípulo. El único lugar que se menciona a Ananías, este no es el mismo. Hubo otro Ananías que vendió una propiedad y se quedó con parte del dinero. Cayó muerto, que le mintió el Espíritu Santo. Ese no es el mismo nombre, pero totalmente diferente persona. Entonces, aquí en versículo 16, porque yo le mostraré, Cristo Jesús le está diciendo a Ananías, concerniente al apóstol Pablo, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fíjese, es necesario mostrarle cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo sabía, hermanos, que él iba a padecer estas cosas, pero él estaba tan lleno de gratitud, estaba tan lleno del amor de Dios por los perdidos, hermanos. El encuentro que él tuvo con Cristo, hermanos, él cuando se encontró con la cabeza de la iglesia, y entre más conocimiento estaba él recibiendo. Acuérdense que este hombre tenía un conocimiento tremendo del Antiguo Testamento, hermanos. De la palabra de Dios. De todo lo que el Antiguo Testamento hablaba. Cuando él tuvo esta revelación y se encontró con la cabeza de la iglesia. Querido hermano, esos 3 días que él estuvo ciego físicamente, pero sus ojos espirituales fueron abiertos. ¿Por qué? Querido hermano mío, mire, el diablo estaba usando a Saulo de Tarso para traer gran persecución. Pero Dios pudo ver que este hombre iba a ser un instrumento grande para el reino de Dios. Estaba destruyendo las iglesias, a la iglesia, ahora Dios lo está usando para establecer las iglesias. Para que haya más iglesias. Y por eso el diablo, hermano mío, el diablo en primer lugar era el que estaba usándolo para traer persecución a la iglesia. Y luego después de que se entregó a Cristo, no le gustó, ahora quiero matarlo. Sí, porque yo lo llamo el primer terrorista de la iglesia, a Saulo de Tarso. Terrorizó la iglesia. Y ahora él aceptó el sufrimiento por lo que él causó a sufrir a otros en el cuerpo de Cristo.
Él mismo aceptó y él supo, pero su amor era tan grande, hermanos, que a él no le importó lo que él iba a padecer por el nombre de Jesús. Y todo por la compasión de Cristo en su espíritu por los perdidos. Oh Señor, que haya esa compasión en cada creyente. Que tengamos esa carga por los perdidos. Fíjese lo que dice en el capítulo 14, versículo 22 de Hechos. Capítulo 14, versículo 22. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En ese tiempo, hermanos, era el diablo buscando una manera cómo parar la iglesia, cómo destruir la iglesia, usando gran persecución. El diablo, ¿verdad? Usando, pero ¿sabe qué? ¿Qué podemos decir? ¿Cómo le iba a decir? Le rebotó para atrás al diablo lo que él estaba haciendo. Porque cuando él estaba trayendo grande persecución al cuerpo de Cristo, lo que sucedió fue que la persecución causó que la iglesia se esparciera. Estaban todos juntos ahí en Jerusalén. Acuérdense que Cristo Jesús les había dicho por todo el mundo predicar el evangelio, pero no estaban yendo a todo el mundo. Todos estaban quedando ahí, todos les gustaban ahí quedarse en Jerusalén. Y estaba creciendo la iglesia, hermano mío. Acuérdense la primera vez que Pedro predicó en el capítulo 3 del libro de los Hechos, 3,000 fueron salvos. Primeramente eran 120 en el capítulo 2, llenos del Espíritu Santo, 120 con el mismo espíritu que tenía Cristo, son 120. Y luego el capítulo 3 encontramos ahí, ¿verdad? Que Pedro y Juan oran por ese paralítico, Pedro lo levanta en el nombre de Jesús y 3,000 almas fueron salvas. 3,000 en el templo. Y luego Pedro les predicó otra vez, ¿verdad? Y luego ahora son 5,000 que fueron salvos. Está creciendo rápidamente, pero todos estaban quedando en Jerusalén. Ningún apóstol les había ido a ningún lugar. Cristo Jesús les había dicho, ir por todo el mundo. Y ahí estaban. Pues vino la persecución y empezaron a esparramarse. Felipe se fue a Samaria. Y gloria a Dios, hubo avivamiento en Samaria. Aleluya. Fueron esparcidos, pero gloria a Dios, empezó a desparramarse el evangelio como fuego. Amén. Óigame, en vez de parar la iglesia empezó a crecer por causa de la persecución. Gloria a Dios. Yo creo que estos incendios que pasó aquí en California, que se está quemando todo. ¿Sabía usted que todo el mundo se dio cuenta que se quemó, verdad? Estas quemazones que hubo aquí por falta de dirección correcta y falta bueno, es algo triste que podía haberse evitado. Pero podemos tomarlo de que las profecías se han dicho que viene un tremendo mover del Espíritu Santo aquí en California. Yo sé que estos incendios, hermanos, no vienen de Dios. No estoy diciendo que Dios hizo eso para... No. Esto viene del diablo, hermanos. Toda destrucción viene del diablo. Personas perdieron todo, hermanos. Pero Dios va a ser glorificado. Amén. Yo creo con todo mi corazón, querido hermano mío, que así también está sucediendo el fuego del Espíritu Santo. ¿Qué fue en el aposento alto? El Espíritu Santo vino como fuego. Aleluya. El fuego es el poder de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Bueno, pues quisiera seguir aquí, hermanos, pero vamos a desconectarlo aquí y vamos a continuar la próxima vez que estamos. Amén. Amén. ¿Se gozaron? Amén. Antes de terminar, hoy compartimos, ¿verdad?, del nuevo nacimiento. Compartimos estar en Cristo.
Yo sé que personas que han oído y personas aquí que quizás están visitándonos, están aquí quizás por primera vez. Quizás usted nunca ha confesado a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. La palabra de Dios nos dice en Romanos 10, 9 y 10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, mientras que no confesamos a Jesús como nuestro Señor, el pecado todavía es nuestro Señor. Detrás del pecado está Satanás. Satanás es nuestro Señor. El diablo no quiere que la gente se dé cuenta de esa realidad, pero el pecado los tiene atados y nadie puede librarse del pecado. No hay manera como el hombre y la humanidad puede quedar libre del poder del pecado, porque es una naturaleza en el espíritu. El espíritu por causa de la simiente que está corrompida, la simiente de Adán. Pero gloria a Dios que hay una simiente que no está corrompida, la palabra de Dios. Cristo Jesús es la simiente de Dios. La palabra de Dios puede darte vida. Y ahorita donde estás ahí, tú puedes hacer esta oración. Juntos aquí que están, repiten esta oración conmigo. Y si tú también quieres entrar al reino de Dios, quieres pasar de muerte espiritual a vida espiritual, quieres ser trasladado del reino de tinieblas, donde todos nacemos, a ese reino, ser trasladados hoy, en estos momentos. El Espíritu Santo va a tomar tu espíritu y te va a trasladar, te va a sacar del reino de tinieblas, el reino del poder del diablo, del pecado, te va a trasladar al reino de su amado Hijo. En estos momentos es el Espíritu Santo, ese es el bautismo del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Todos juntos vamos a orar. Dios, en este día, creo con todo mi corazón que Jesús es tu Hijo. Tú lo enviaste hasta este mundo cruel y su destino. Y Él sabía bien que al nacer a este mundo iba a morir en la cruz. Y aún así Él decidió venir por amor a mí y en obediencia a ti. Y por amor que Él tiene para ti, Padre, fue obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Tu palabra dice que 3 días y 3 noches Él estuvo en el infierno, sufriendo en mi lugar lo que yo merecía sufrir. Y cuando tú me perdonaste todos mis pecados, resucitaste a tu Hijo. Su resurrección probó delante de los ángeles y de los demonios que todos mis pecados habían sido perdonados y que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Y hoy públicamente lo confieso como mi Señor y Salvador personal. Gracias, Padre, porque hoy, de acuerdo a tu palabra, he nacido de nuevo. He sido bautizado en el cuerpo de Cristo. Ahora yo estoy en Cristo y Cristo está en mí. Gracias, Padre. Amén. Amén. Usted puede notar esta fecha, porque esta fecha usted nació de nuevo en el reino de Dios. Si usted hizo esa oración, bienvenido a la familia de Dios. Quiero que sepa que aquí los hermanos de Señor Palabra de Fe estamos orando por cada uno de ustedes. Los amamos y hasta la próxima vez. Antes de despedirme, quiero animarles de que animen a otros. Tú tienes amigos, tú tienes personas en contacto, en tus contactos. Mándales la información, cómo ellos también se pueden conectar. Gloria a Dios que los que están sintonizando, ¿verdad?, están creciendo. El número está creciendo porque tú estás también animando y, ¿cómo se dice?, compartiendo. Estás compartiendo con otros este sitio. Los amamos y hasta la próxima vez, bendecidos. Amén.